Es momento de política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles esta tarde ya de miércoles 8 de julio del año 2020, llegando a todos ustedes con la segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me complace sobremanera saludar a quienes ya están sintonizándonos en este momento. Les recuerdo que transmitimos en la opción de Facebook Live, donde ya saludo en este momento a Roberto Ávila Ramos, Luis Rodolfo Enríquez, que es presidente del Comité Municipal del PAN, la licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez, Mirna Cosío Hernández de igual manera nos acompaña ya en esta transmisión. Les recuerdo de igual manera que transmitimos a través del portal noticioso líder en el noroeste del país, que es la Agencia Fronteriza de Noticias, en su dirección www.afntijuana.info. De igual manera, les recuerdo, en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, estará a su disposición esta transmisión en la opción de televisión por cable, llegando hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos con esta transmisión. Es esta plataforma que desde Rosarito lanza la señal surgida en Tijuana, en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, pues para el resto de los habitantes de Baja California y lugares circunvecinos. Le anticipamos en los detalles de esta edición un par de entrevistas interesantes, una de ellas con Rocío López Gorosabes, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección y Atención a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y subsecretaria de Derechos Humanos en el Estado. Entonces, hay algunos temas interesantes que abordar con ella. Por supuesto, también estaremos charlando en un rato más con Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con un recordatorio importante a los usuarios de los servicios de telefonía, particularmente en el país. Estaremos entrando en contacto y en enlace con él en unos momentos más. Yo procedo a saludar en este momento a nuestra invitada Rocío López Gorosabe, a quien le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Sabe qué, Rocío? Creo que tal vez el micrófono por alguna razón no está funcionando. A ver si es tan gentil mientras le auxilian ahí con activando el micrófono, y ahorita espero que podamos escucharle. Parece que todavía están en ese proceso. Alcanzamos a ver aquí la imagen mientras se conecta. Yo le platico que que ya se han
reunido los presidentes de México y los Estados Unidos en Washington y han emitido un mensaje sobre este encuentro. Les recuerdo que los trabajos se han estado desarrollando en las últimas horas, algunos encuentros con funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos, mientras nuestra invitada logra establecer el contacto en audio para... A ver, permítame usted. Y siguen en vivo, efectivamente, ambos presidentes. Quiero compartirle esta opción. Y siguen en vivo. Sí, seguimos en vivo, por supuesto. ¿No? Estamos al mismo tiempo también enviando esta señal hasta la Ciudad de México. Veamos. La historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la apuesta. Estas son las palabras del presidente de la República. A ver si ahora sí me escucha, Rocío. No, fíjese que hay alguna complicación, Rocío, me apena mucho. Vi que intentaron retomar por otro número. ¿Usted sí me escucha? ¿Sería posible reintentar la conexión? ¿Sería posible? Si es tan gentil. A reintentar la conexión, activando micrófono y cámara para que podamos hacer el enlace, si es tan gentil, mientras escuchamos un poquito del anuncio. En marcha del tratado. Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. A usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la... A ver, vamos a reintentarla. Creo que ya la escuchamos. Bueno. Perfecto. Perfecto, bienvenida. Muy buenas tardes. Gusto saludar. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. Muy buenas tardes, Enrique. Un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y muchas gracias por darme este espacio para informar a tu auditorio. ¿Le puedo pedir un favor? Creo que está usando el celular. ¿Podría colocarlo en posición horizontal? Para que llene. Ahí está, perfecto. Mejor aún. Sí, es que con la laptop no pudimos enlazar el sonido, pero aquí ya nos la ingeniamos con el celular. Aquí excelente. Oiga, Rocío, recientemente se integró una comisión, por cierto, que atiende también a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otras actividades que tiene a su cargo. ¿Por qué no nos platica de esto, Rocío?
Sí, con mucho gusto, Enrique. Mira, se instaló el 25 de junio pasado este sistema de atención y protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Esto con la finalidad de que sea totalmente operativo y que su función pues es muy clara, es el brindar protección a la integridad física y seguridad patrimonial de las personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas. Aquí lo interesante es de que esto pues lo elevamos a nivel de sistema. En la administración anterior funcionaba como una unidad que realmente estaba conformada por funcionarios y pues que eventualmente pues prácticamente no hacían sesiones ordinarias y no había mucho seguimiento. Ahora lo elevamos al sistema, donde lo más importante de resaltar es que tenemos la participación activa de las personas, de los ciudadanos involucrados en el tema, que es el gremio periodístico y el gremio de los defensores. No queremos que en nuestra entidad, no queremos que en Baja California pasen los acontecimientos que vemos en otros estados como Veracruz, Guerrero, y tenemos que aplicarnos en este tema. Este será un trabajo de equipo, de mucho consensar, de mucho escuchar y sobre todo, pues que sea operativo. Aquí lo integran la Guardia Estatal, el C4, las seguridades públicas de los municipios y como entre otros integrantes, ¿no? Pero lo más importante es que participan directamente los involucrados en el tema. Y aquí hay mucho por hacer. Ya también establecimos la próxima fecha para nuestra sesión ordinaria y pues tenemos muchos pendientes, pero estamos con toda la voluntad y con toda la instrucción del gobernador del estado, así como del secretario general, que es el que funge como presidente de este sistema, de darle puntual seguimiento y la importancia que se merece este tema. Sí, entiendo bien, lo que se está haciendo con esto es fortalecer el área de defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos que suelen ser objeto de ataques y de amenazas. En algunos casos que ya se han presentado en Baja California recientemente, ha quedado documentado esto. Las cosas no han llegado a un punto de gravedad como en Veracruz, donde ha habido muertos, como otros estados de la República, y entenderíamos que la intención es dar más garantías a unos y a otros en este terreno, ¿verdad? Así es, ese es el objetivo. Sabemos que al agreder a un periodista o a un defensor en total actividad que realizan por su trabajo, pues están agrediendo a toda una sociedad. Así que tenemos que ser muy puntuales en estos temas y escuchar y sobre todo ser muy operativos, tratar de que sea lo más fácil posible el que llegue la denuncia, el que determinar el riesgo. Pueden ser, como bien lo mencionas, una amenaza aislada, amenazas reiteradas, amenazas de muerte, inclusive pues agresión física o a veces daño en su patrimonio. Y dependiendo del riesgo se determina un método de seguridad, un mecanismo de seguridad que va en relación obviamente al riesgo, ¿no? Que pueden ser desde pues alarmas, botones de pánico, cámaras de vigilancia hasta escoltas. Por supuesto. Recientemente en Baja California se había manifestado una inquietud del gremio periodístico por la aparición de pseudoperiodistas que habían apelado a mecanismos de protección, haciéndose pasar, por supuesto, por lo que no son, por periodistas, y porque se dio el caso de por lo menos un sujeto que hoy está, valga la expresión, sujeto a un proceso por extorsión, y que había sido beneficiado con estos mecanismos de protección que evidentemente no eran para personas como este señor. Yo entiendo que estos temas se han abordado también en el de este sistema y se han discutido durante este proceso de integración reciente que me acaba de comentar, ¿no? Así es, Enrique, este es un tema delicado que tenemos que platicar con todas las asociaciones de los 5 municipios. Ya iniciamos en Ensenada y tenemos pláticas pendientes porque tenemos que ser muy claros y definir exactamente quién es periodista. Sabemos la inquietud que hay en el gremio para que no suceda este tipo de cosas, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio
donde pues lo consensemos y quede bien especificado, los requisitos mínimos para que se considere un periodista. El tema de los derechos humanos, que es la responsabilidad que tiene usted bajo su tutela, es un tema muy amplio, es un tema sensible, es un tema añejo. La promoción y la defensa, sobre todo la parte de la defensa, cuando ya se trata de intervenir en cosas, en hechos consumados, en situaciones de riesgo para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el panorama que ven ustedes en este campo? Bueno, estamos trabajando, esta subsecretaría es de nueva creación, gracias a la inquietud del señor gobernador, y aquí estamos muy atentos a que todos los ciudadanos, pues que a todos los ciudadanos se les respeten los derechos humanos, y muy especialmente por dependencias del gobierno del Estado, ya que esta es una dependencia que depende del gobierno del Estado. Aquí también nos encargamos de darle seguimiento a recomendaciones tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional. Pero aquí nuestro trabajo también es mucho preventivo, el capacitar a servidores públicos, el tener el contacto con las asociaciones civiles y pues básicamente también mucho con el sector vulnerable, con personas con discapacidad, con personas, adultos mayores, con mujeres, madres de familia y pues con todo este sector vulnerable. Entonces tenemos un trabajo pues muy amplio, pero estamos con todo el ánimo y con toda la disposición a trabajar de la mano y sobre todo pues que los funcionarios del gobierno del Estado sean los primeros en poner el ejemplo, respetando los derechos humanos de todos los que vivimos en nuestra entidad. Siendo un área de reciente creación, tradicionalmente este tipo de dependencias de instituciones de inmediato enfrentan un desafío en el tema presupuestal y las limitaciones presupuestales. En el caso de Baja California ha sido más que evidente que esta administración recibió el ejercicio del gobierno con enormes pasivos, con muchísimas complicaciones de orden financiero y en aras de atender estas prioridades, pues se han restringido los presupuestos a otras áreas. ¿Cuál ha sido el caso de esta área a su cargo? Sí, por supuesto que esta área no es la excepción, pero es importante resaltar que esto tampoco reflejó un aumento en el presupuesto. Con toda la reestructuración que se ha estado haciendo, esto no generó gasto adicional. Y pues estamos aquí dividiéndonos en mil, ¿no? La sede de esa subsecretaría es Ensenada, pero por supuesto es de alcance estatal y pues tenemos que andar en todo. El personal es poco, pero con la camiseta bien puesta y sobre todo con el compromiso de sacar este gran reto que tenemos. Buena parte de su tarea consiste en ¿qué? Promoción, orientación, divulgación. Así es, promoción, seguimiento también, seguimiento a las recomendaciones que nos llegan de Comisión Nacional y de la Comisión Estatal y por supuesto estamos trabajando mucho en la prevención. ¿Qué tantas recomendaciones han recibido en esta administración que estén actualmente bajo el área que usted encabeza? En esta administración no hemos recibido ni una recomendación, ni de la Comisión Estatal, ni de la Comisión Nacional. Ninguna. No, en esta administración no. Hubo una resolución de Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con el conflicto del agua y lo de la cervecera de Mexicali, con una recomendación que se produjo, si mal no recuerdo, justo antes de que iniciara esta administración, sería parte de la herencia, ¿no? Así es. Sí, hay varias recomendaciones pendientes de la administración pasada que hemos estado poco a poco dándole seguimiento y ver de qué manera se pueden solventar, pero de noviembre a la fecha no tenemos ninguna nueva. ¿Cuál sería la más importante de las recomendaciones heredadas de la administración anterior? Bueno, aquí es importante señalar que la mayor parte de las recomendaciones son de fiscalía, son de salud y de educación. Básicamente esas recomendaciones. En estos rubros son el grosor.
En el caso de la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo recomendaciones a la administración estatal que hoy encabeza otro partido, otro gobernador, y que tienen que ver con incorporar al marco legal de Baja California el derecho al acceso del agua para consumo humano, actualizando el marco legal, armonizándolo con los criterios federales. ¿Qué se ha hecho sobre este caso específico? Bueno, estamos revisando todavía esa recomendación y dándole seguimiento, pero más adelante les podría dar más información. Muy bien. Al escenario habitual de trabajo en materia de derechos humanos, se ha tenido que agregar desde febrero de este año el tema de salud, el tema de los contagios y los migrantes. ¿Tienen ustedes algún tipo de participación en esto? Bueno, sí, cómo no, en el tema de esta pandemia hemos tenido varios trabajos de acercamientos con las diferentes dependencias de gobierno, donde también les hicimos llegar unas guías básicas de atención del COVID con el total respeto de los derechos humanos. También hemos pues girado exhortos a los municipios para que en base a las medidas de seguridad que toman por ese tipo de pandemia, pues que tomen muy en cuenta que no vulneren los derechos humanos. Entonces hemos estado muy activos en esta contingencia y así lo seguimos. También hemos tenido varias gestiones en cuestiones de salud, de educación y de seguridad, y que estamos dándole puntual seguimiento. Aquí seguimos trabajando y estamos a la orden de la ciudadanía. Rocío, si no me equivoco, usted fue diputada local. Sí, así es. Pues está muy familiarizada con el tema de la legislación, el tema del marco legal en materia de derechos humanos. Y yo quisiera aprovechar la experiencia que usted tuvo en el Poder Legislativo y que nos diga cómo andamos en materia de actualización en normas relacionadas con los derechos humanos en el Estado, cuáles serían algunos de los pendientes que usted ve y si hay actualmente algún proyecto legislativo que se esté impulsando para fortalecer el tema de los derechos humanos en el Estado. Por supuesto, es una de nuestras funciones también dentro de la subsecretaría, el de armonizar nuestras leyes con la federación, con las firmas que se hacen a nivel internacional que tenemos que adecuar. Aquí también quiero mencionar que en cuanto a la ley de atención y protección de periodistas, volviendo al tema inicial, es que efectivamente Baja California es uno de los 18 estados que aún no cuenta con esta ley estatal. Existe una federal, pero pues los estados tienen que hacer su ley estatal, y en eso también nos vamos a abocar. Estamos haciendo un análisis para armonizarla y pues plantearla en las asociaciones y para posteriormente pasarla al Congreso y que Baja California cuente con esta ley estatal. Y así en otros temas, ¿no? De derechos humanos, que sí hay un rezago, pero poco a poco nos vamos a ir enfrentándolos y tener un gran avance en esta administración. Considerando que esta administración será breve y queda poquito más de un año, ¿qué cosas alcanzarían a concretarse en este esfuerzo, en esta dirección? Bueno, principalmente la armonización de esos temas pendientes. Estamos trabajando mucho en eso y que quede bien establecido los protocolos, el mecanismo, que el sistema realmente funcione, porque en la actualidad en Baja California no funcionan. Los periodistas o las personas luego tienen que hablar del mecanismo, que es un mecanismo federal, y queremos que Baja California realmente funcione como sistema y que no tener que hablar a la federación, sino que aquí en el estado se les brinde la seguridad y se les garantice su actividad. Entonces yo creo que es un compromiso que lo podemos cumplir y que, como yo los he mencionado con todos los integrantes, es una gran labor, pero es un trabajo de equipo donde todos tenemos que sumar y subirnos al mismo barco. Tentativamente, ¿cuándo estaríamos ya habiendo concretado este planteamiento, este proyecto de armonización, subsecretaria?
Sí, esto como queremos hacerlo, o sea, no lo quiero hacer yo como subsecretaría sin tomar el parecer. Entonces estamos haciendo el análisis y lo queremos someter pues a discusión en los diferentes municipios. Así que pues va a depender también de esta contingencia. Si no lo podemos hacer de manera presencial, pues ya utilizaremos estas tecnologías para agilizar, ¿no? Pero no me atrevería a dar tiempos, pero sí estamos en marcha para que haya avances y resultados sobre todo. ¿Sería este año? ¿Alcanzaríamos este año? Sí, yo considero que sí, en este año. En este año, por supuesto, no todo, ¿verdad? Pero en este año estamos pensando de esta ley estatal, sí. Hay pendientes, pero vamos a ir avanzando sobre la marcha. Y ya se estaría habilitando el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos con estas acciones. El mecanismo ya está en funciones porque trabajamos a través de un convenio. Ahorita existe un convenio de la Secretaría de Gobernación con el gobierno del estado. Así estamos funcionando y ahorita el sistema ya está funcionando. Pero obviamente lo que queremos es que quede en ley y que Baja California cuente con esta ley de protección y no quede pues nada más en el sistema, sino que esté fundamentado en la ley estatal. Y en eso yo estoy segura que lo vamos a sacar en este año. Excelente. Subsecretaria, ¿alguna consideración adicional que quisiera compartir con quienes nos están escuchando en este momento? Sí, pues muchas gracias por su tiempo. Yo me pongo a sus órdenes. Como les comenté, la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene su sede en Ensenada. Nuestros teléfonos son el celular 646-188-4442 y en las oficinas el 646-172-3000, extensión 3305. También los invito a que visiten nuestra página, que es Subsecretaría de Derechos Humanos de Baja California, y ahí también ponemos todas nuestras actividades. Estamos a sus órdenes y pues a seguir trabajando. Subsecretaria, ha sido un gusto saludarle esta tarde. Igualmente, Enrique, muchas gracias. Saludos. Que tenga buen día, subsecretaria. Igualmente. Bueno, Rocío López Gorosabel, subsecretaria de Derechos Humanos, ya escuchó usted. Ya veo por ahí conectado a don Rafael Eslava, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, ya se activó su micrófono y creo que estamos en disposición para dialogar con él. Mientras saludo a Ario Estrada Gagiola, licenciado en Turismo, Raúl Carrión Espinosa, Rubén Obando, Israel Núñez Acoatl, Antonio Carpio, Jaime Barba, Federico Villa, Rosa Watts, Roberto Ávila Ramos, Mirna Cosío Hernández, Norma Yolanda Cortés Juárez, Luis Rodolfo Enríquez nos están siguiendo en esta transmisión y lo agradecemos enormemente, por supuesto. Y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, don Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo que fue COFETEL, hoy es IFETEL, es Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ha vivido, si no me equivoco, como otras instituciones similares que tienen un marco legal de autonomía. Esto que ha sido incluso calificado como embate de parte del Poder Ejecutivo de la Federación, pero ese es tan solo un tema. La verdad es que el propósito del enlace con don Rafael Eslava, a quien le presentamos en este momento, ahí tiene usted a don Rafael Eslava, yo espero que él nos esté escuchando. Tiene apagado su micrófono. ¿Tiene apagado su micrófono, don Rafael? A ver. Ya lo activé, José Enrique. Don Rafael Eslava, qué gusto que nos acompañe. Oiga, pues hay temas importantes en el IFETEL, sin duda de relevancia nacional, pero hay más específicamente en este momento un aviso importante, un recordatorio importante a los usuarios de la telefonía para que no olvidemos algunos cambios que se han decidido en la marcación.
y que entrarán en vigor justamente el próximo mes, y ya no nos queda mucho para llegar a ese momento. ¿Por qué no nos platica de eso, don Rafael? Sí, claro que sí, José Enrique, muy buenas tardes. Agradezco Bueno. mucho la oportunidad de platicar contigo y tu gran auditorio. Como tú lo dices, y lo dices muy bien, estamos en un momento muy oportuno para que la gente recuerde este esfuerzo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones puso en marcha ya hace casi un año. Recordaremos que el 3 de agosto del año pasado iniciamos en todo el país un nuevo procedimiento de marcación. ¿Qué implica este procedimiento de marcación? Implica homologar toda la marcación en el territorio nacional a 10 dígitos. Ya no habrá diferencia en las marcaciones, no importando el lugar en el que estemos nosotros situados y no importando el lugar al que nos querramos comunicar. Tampoco ya habrá ninguna diferencia de marcación si hacemos nuestra llamada desde un teléfono fijo o desde un teléfono móvil. Entonces, esta marcación uniforme, como te decía José Enrique, lo venimos ya haciendo así desde el 3 de agosto del año pasado. ¿Qué pasa este próximo 3 de agosto? Este próximo 3 de agosto lo que va a pasar es que se concluye con un año de convivencia que dispuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que la ciudadanía, los usuarios de servicios de telefonía, se acostumbraran a este nuevo procedimiento de marcación. Yo mencionaba que el año pasado iniciamos con esta nueva marcación a 10 dígitos, pero en este año que está por concluir, conviven paralelamente el sistema nuevo de marcación que habrá de prevalecer en el futuro y también el esquema de marcación anterior del que todo el mundo estábamos acostumbrados. Entonces, esta convivencia termina en el último minuto del próximo domingo 2 de agosto, para que en el primer minuto del lunes 3 de agosto, únicamente nos quedemos con el nuevo sistema de marcación. Por ende, quien el 3 de agosto pretenda hacer una llamada telefónica utilizando los procedimientos de marcación antiguos, pues desgraciadamente no podrá concretar esa llamada telefónica. Y lo que generará, pues evidentemente, retraso en la conexión de la comunicación telefónica que se desea entablar. Esta marcación uniforme también implica la eliminación de ciertos prefijos que todavía al día de hoy podemos utilizar. Estos prefijos, concretamente hablando, son el 01, el 044 y el 045. Y no nada más es el dejar de usar esos tres prefijos. También dejamos de usar un dígito 1 que utilizamos todavía en la marcación cuando generamos una llamada en el extranjero, no importando dónde nos encontremos, cuando querramos hacer una llamada con destino a cualquier parte del territorio nacional. Actualmente, este dígito 1 se marca cuando se quiere contactar a teléfonos móviles en México, no importando la parte, el territorio, la población en México que querramos contactar. Ese dígito 1 también se elimina. Ya se estandariza el procedimiento de homologación cuando estamos en el extranjero y ya no tendremos necesidad de saber si el número que deseamos contactar en México es un teléfono fijo o un teléfono móvil. También eso implica este nuevo procedimiento de marcación, José Enrique. Entiendo que en el caso de los 800, por ejemplo, ya no se usa el prefijo 01, que es un número telefónico o un servicio especial que se contrata ya incluso en el sector público, se utiliza esta marcación, ¿no? El 800, los números 800, ¿no? Así es, como tú lo sabes, José Enrique, y a lo mejor alguna parte de tu auditorio lo sabe, estos números 800 son números que contratan principalmente, efectivamente, empresas medianas o grandes, algunos entes de gobierno, ¿no?, que contratan esos números 800 para que no haya un cobro a la persona que desea contactar ese número 800. Anteriormente, esos números 800 eran considerados números de larga distancia, y el dueño del número 800 absorbía el costo generado precisamente por esa llamada de larga distancia. Por eso ese número 800 anteriormente tenía también un 01, porque daba precisamente acceso al servicio de larga distancia. Repito, no había un cobro para el que hiciera la llamada, porque todo el cobro lo asumía el dueño del número 800, la empresa o el ente público administrador del número 800. Actualmente, con el nuevo procedimiento de marcación, también se eliminará el 01 de los números 800
y únicamente marcaremos el número 800 respectivo que deseamos contactar. Esos números 800 ya están compuestos de 10 dígitos, entonces tampoco va a haber ninguna problemática ni ningún cambio en la forma y la integración de esos números 800. Repito, nada más tendremos que eliminar el 01 previo a marcar el número 800 que deseamos contactar. ¿Qué pasa con el número de emergencias, el número nacional de emergencias, el 911? No pasa nada. El número nacional único de emergencias continúa trabajando normalmente. Cuando por alguna necesidad, que ojalá sea el menor de los casos para todos, requiriéramos contactar el 911, lo marcaremos tal cual lo hacemos el día de hoy, marcando el 911 y no hay ningún problema para enrutar la llamada de esta forma. Otra pregunta que me parece obligada para marcar a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí, decía José Enrique, que se elimina el 01 para llamadas de larga distancia. Ya no importa si, por ejemplo, de la ciudad de Tijuana se desea hacer una llamada a la Ciudad de México. Únicamente tendremos que marcar desde Tijuana los 10 dígitos del número en la Ciudad de México que deseamos contactar. Aquí hay que recordar, para la gente que todavía no conozca, cómo se integra el número de 10 dígitos. En telefonía móvil no hay ningún cambio. Desde hace muchos años ya observamos una marcación a 10 dígitos en telefonía móvil. Pero en telefonía fija sí hay un cambio. Ahí es donde realmente viene el cambio sustantivo. En telefonía fija, recordarás, José Enrique, los números fijos locales se componen de 7 u 8 dígitos. 8 dígitos únicamente están compuestos los números de la Ciudad de México, de Monterrey y de Guadalajara. El resto de las poblaciones del país, los números locales fijos se componen de 10 dígitos. Entonces, ¿cómo habremos de conocer nuestro nuevo número de 10 dígitos? Únicamente agregando la clave de larga distancia de la zona o de la población de donde sea nuestro teléfono fijo, y así conformaremos nuestro nuevo número local fijo a 10 dígitos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Tijuana, los números locales fijos actualmente tienen 7 dígitos y la clave de larga distancia es la 664. Únicamente tendremos que agregar el 664 a nuestro número local de 7 dígitos para conocer nuestro número de 10 dígitos local fijo. Tú preguntabas, de Tijuana a México, ¿cómo se marca? La Ciudad de México. Si queremos contactar un número local fijo de la Ciudad de México, también tendremos que anteponer a ese número de la Ciudad de México la clave de larga distancia que le corresponde a la Ciudad de México, que en este caso es 55. Y así marcaremos los 10 dígitos completos y nuestra llamada no tendrá ningún problema para ser enrutada debidamente. Uno de los sectores que más rápidamente registra transformaciones es el de las telecomunicaciones. Toda la modernidad tecnológica basada en telecomunicaciones, en tecnologías de la información, se actualiza a gran velocidad. En este contexto, yo supongo que las modificaciones no se van a quedar en esto, vamos a seguir viendo algunos otros ajustes en el Sistema Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cuál sería, por ejemplo, uno de los que estaríamos viendo a mediano plazo, por ejemplo, o largo plazo? José Enrique, lo dices con toda claridad. Efectivamente, el sector de las telecomunicaciones es un sector muy dinámico, tan dinámico que de repente a veces la regulación se queda desfasada. Es por eso que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las regulaciones que hemos adoptado, en este caso, por ejemplo, la de numeración, contempla o trata de prever ese dinamismo propio de las telecomunicaciones. En particular, hablando de esta medida regulatoria del crecimiento de la numeración, precisamente lo que se espera es que este recurso numérico tenga prevalencia para muchos años en el futuro por venir. Entonces, es un cambio regulatorio que atiende precisamente a las necesidades de crecimiento del número de usuarios de servicios de telefonía. Pero como lo dices, no nos quedamos ahí. Vienen nuevas tecnologías donde inclusive los servicios tradicionales de voz, como los conocemos, lo que la gente conoce como servicios de telefonía, están destinados a evolucionar. Ahora estamos viendo que la gente está más acostumbrada a tener servicios de datos, de acceso a Internet. Eso es el futuro de las telecomunicaciones en el mundo, el uso de datos. Entonces también en el instituto estábamos preparando la regulación para que la regulación sea
lo más flexible, lo más flexible posible para que los cambios tecnológicos y este dinamismo del que hablamos no se vea comprometida por una regulación que en el corto plazo se quede obsoleta. Entonces, el instituto está perfectamente claro de lo que viene en el futuro cercano y a mediano plazo para que, repito, la regulación que se emita contemple este vertiginoso cambio en las telecomunicaciones día por día y todos como usuarios de servicios de telefonía, de telecomunicaciones, gocemos de las bondades de esta evolución tecnológica y no nos quedemos rezagados en el contexto internacional por una simple cuestión regulatoria. Don Rafael, al margen de la modernización regulatoria en lo tecnológico, ¿qué estaríamos viendo eventualmente a mediano plazo? ¿Algún tema en particular que pudiéramos anticiparle a nuestro auditorio? Mira, viene una cosa que es conocida como Internet de las Cosas. ¿Qué significa eso? Donde los aparatos, cualquier aparato que tú puedas pensar, se comunica vía Internet. Y ahí, mediante el uso de ese aparato, podrás hacer uso de las bondades que ese aparato te ofrece. Un ejemplo claro, los refrigeradores. Los refrigeradores también, por ejemplo, no se van a quedar fuera del Internet de las Cosas. ¿Qué implica? Que el aparato va a tener tal inteligencia que, por ejemplo, tú, vía tu aparato refrigerador, vas a poder acceder a Internet para hacer las compras que necesites en ese momento, porque el refrigerador ya se te está quedando vacío. Como esto, hay muchos ejemplos. Los coches. Ya los coches se comunican con servicios de emergencia, servicios de datos, ya sirven como hotspots para acceso a Internet de sus pasajeros. Entonces, el cambio viene muy, muy vertiginoso, muy rápido y viene en el corto plazo. Y te repito, esto es conocido en el mundo como Internet de las Cosas. Todas las cosas van a estar conectadas a Internet para sacarle el mayor provecho siempre en beneficio de los seres humanos. Bueno, la industria avanza a pasos agigantados más rápidamente que lo que los gobiernos pueden actualizar su legislación, ¿no? Así es, por eso decía yo que hay que ser vanguardistas para hacer regulaciones que no pierdan su eficacia en el corto plazo, sino que permitan precisamente adecuarla, hacer un marco regulatorio que se ajuste conforme el dinamismo de la tecnología nos lo va indicando. ¿Por qué no nos ilustra, don Rafael, por ejemplo, qué cosa tendría que preverse en el marco regulatorio a propósito del Internet de las Cosas y sus aplicaciones que ya están aquí desde hace tiempo, ya llegaron? Claro, yo lo mencionaba, este Internet de las Cosas sí tendrá que sufrir nuestro marco regulatorio un cambio necesariamente. ¿Por qué? Va a haber tal cantidad de dispositivos que se van a conectar a Internet que habrá que diseñar una forma de cómo tener bien claro las direcciones IP que cada uno de estos aparatos tendrán que tener. ¿Qué significa esto? Ahorita estamos hablando de numeración para efectos de telefonía. En cuestión de acceso a Internet tendremos que hablar de otros protocolos que permitan identificar a todas las posibles terminales que tengan acceso a Internet. En eso estamos trabajando ahorita en el instituto, en verificar que este Internet, el beneficio de Internet de las Cosas, no se retrasa para México y que México no se quede rezagado en el contexto internacional. Permíteme decirte, José Enrique, que para que todo el público que te escucha lo tenga bien claro, México se encuentra a la vanguardia en cuestión tecnológica respecto de los países que van marcando la pauta en este tema. México desde hace unos años ya se puso a la vanguardia con países como evidentemente nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pero no nada más Estados Unidos, con los países europeos o asiáticos que dominan la escena de la vanguardia tecnológica. El Reino Unido, España, en Asia, evidentemente Corea, Japón, China, la India, son países que se mantienen muy a la vanguardia en el contexto internacional en materia de tecnologías y nosotros, México, no estamos lejos de ellos. Más bien, diría yo que estamos a la par del desarrollo tecnológico. Por eso nuestro marco legal y regulatorio tiene que permitir que al mismo tiempo que en el mundo se dan estas bondades tecnológicas,
también se puedan dar aquí en México y no sea un obstáculo la regulación o la legislación para impedir el retraso en el acceso a estas nuevas tecnologías. Es ahí donde en el IFETEL estamos comprometidos, estamos trabajando y esperemos poder dar resultados en beneficio de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Con independencia de que sea atribución directa o no, de alguna manera estamos vinculados a este tema. El tema de la capacidad mexicana para desarrollar su propia industria y sus tecnologías en este campo, que es un tema de mucha competitividad. Y yo tendría que preguntar necesariamente qué tan avanzados vamos en nuestro propio desarrollo nacional en estas tecnologías, qué nos falta y cuál sería la parte de vinculación con el instituto. Claro, es una pregunta muy, muy pertinente. México y sus profesionales se consideran de los mejores del mundo. Hay unas nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte, que, repito, se mantienen actualizadas en cuestión de tendencias tecnológicas y afortunadamente México no adolece de profesionales técnicos en los campos de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Ahora falta el vínculo la experiencia, el expertise, el conocimiento de los técnicos mexicanos con el puente, con el instituto. El instituto afortunadamente cuenta con técnicos de vanguardia, técnicos de todas las edades, técnicos muy experimentados, pero también técnicos muy jóvenes que tienen los últimos conocimientos en materia de evolución tecnológica. Afortunadamente, en el instituto contamos con muchos de estos técnicos mexicanos tan capaces de los que yo hablo. Pero también es cierto que muchos de esos técnicos no trabajan en el órgano regulador. Ahí es donde el órgano regulador tiene que tender puentes de comunicación con los diversos sectores que conforman nuestro sector para mantenerse a la vanguardia, intercambiar ideas, también encontrar eco en las principales preocupaciones que la industria requiere para una mejor prestación de servicios, y ahí es donde el instituto normalmente trabaja con estas herramientas de comunicación con los diversos sectores que participan en las telecomunicaciones. Ahí no lo dejaremos de hacer. Es muy útil este intercambio de ideas, de opiniones, de comunicación con el sector privado, el sector tecnológico, y creo que de esa forma se logra una mejor normatividad, siempre escuchando a los que están en la primera fila del frente tecnológico, los que operan las redes. No imagino este círculo virtuoso sin la participación de un actor que sería el sistema educativo por aquello de la formación de profesionales en este campo. Ni duda cabe. Evidentemente, la cuna y el desarrollo esencial de nuestros técnicos mexicanos nos lo dan las diversas instituciones académicas. Ahí, efectivamente, también en el instituto tenemos constante contacto con las instituciones académicas. Inclusive, permíteme señalarte, José Enrique, que el instituto tiene a su cargo la facultad de autorizar a los diversos peritos de telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país. Y en el comité de peritos participan diversas entidades educativas, de investigación, cámaras industriales, porque efectivamente, como tú lo señalas, no podemos sustraernos al conocimiento que emana de las aulas. Y ahí es donde queremos robustecer esos puentes de comunicación y de colaboración con las instituciones educativas, que hay muchas en el país con mucho baluarte, con mucha trayectoria en el ámbito académico, y es necesario siempre estar en contacto constante con estas instituciones educativas para la mejor promulgación de regulación en nuestros sectores. Don Rafael, no quisiera despedirme sin compartirle una inquietud que nos llega regularmente a este espacio, el de las tecnologías 5G. Ya debe usted conocer las preocupaciones esenciales sobre esta tecnología y incluso la existencia de una especie de movimiento que se expresa cotidianamente en redes sociales como un movimiento anti-5G. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mira, yo me tengo que circunscribir a lo que sí está estudiado, lo que sí está comprobado, y lo único que te puedo decir es que la tecnología 5G es algo de lo cual México no se puede quedar rezagado.
y tiene simple y sencillamente puros beneficios para todos los que nos gusta y todos los que requerimos la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Efectivamente, como tú lo señalas, muy particularmente en esta pandemia que ha quejado a nuestro país, se ha dado una serie de elucubraciones respecto a el trasfondo de las tecnologías 5G. Yo por ahí inclusive llegué a escuchar que la tecnología 5G, pues lo que realmente va a hacer es dominarnos, ¿no? Yo escuché que inclusive a todo mundo se nos va a poner un chip para tener ubicados y haya un control precisamente de los estados sobre sus ciudadanos. No hay falacia más errada que esta. Repito, tenemos que circunscribirnos a los hechos comprobados o comprobables y científicos de las bondades de la tecnología 5G. Es una evolución natural de las tecnologías, como lo ha habido en muchas ocasiones previas. Las telecomunicaciones no siempre han sido como las tenemos y las conocemos al día de hoy. Han ido evolucionando constantemente. Entonces, esta evolución es necesaria a la nueva tecnología y evolución de llamada 5G en las telecomunicaciones. Entonces, repito, en el instituto no nos quedaremos atrás en el contexto internacional para acercar a todos nuestros compatriotas mexicanos las bondades de las tecnologías de las telecomunicaciones y la información. ¿Cuándo llegan a México ya con una presencia más amplia? Mira, José Enrique, es una pregunta muy complicada de responder porque depende de varios factores, no nada más es la decisión regulatoria o inclusive decisión de los propios prestadores de servicios de telecomunicaciones. Implican muchas cosas, implican inclusive desarrollo de dispositivos, sí una parte del Estado a través del órgano regulador del IFETEL en el sentido de brindar más acceso a los operadores a más espectro radioeléctrico, es que es un bien necesario para el acceso a la tecnología 5G, pero repito, es una serie de varios factores lo que por fin concretará la llegada y el inicio de las prestaciones de servicios en la generación 5, en 5G. Entonces, es complicado, esperemos que no tardemos mucho en ver los primeros beneficios de esta tecnología. En muchos lugares del mundo se dice que ya empezaron a prestarse servicios 5G, pero realmente son inicios muy incipientes de lo que realmente será considerado 5G. Entonces, podríamos decir que en ningún lugar del mundo como tal ha iniciado la prestación del servicio 5G. Sí incipientes, sí en manera de pruebas, sí a menor escala, pero una tecnología masificada todavía no la vemos en el contexto internacional, en ningún país del mundo. Entonces esperemos que México, en cuanto se dé esto en otros países del mundo, también México esté a la vanguardia y al mismo tiempo podamos gozar de los beneficios de esta nueva tecnología 5G. ¿Estaríamos hablando del año próximo quizá? Probablemente, finales del año próximo, efectivamente, José Enrique. Y el proceso de masificación no es un proceso rápido tampoco. No es un proceso rápido. Implica también, yo lo decía, la existencia de dispositivos que trabajen con esta tecnología. Y desgraciadamente, al inicio de todas las tecnologías, efectivamente, como tú lo indicas con el celular que tienes ahí a tu lado, el inicio de cualquier tecnología hace que se encarezcan los productos y los servicios, se hacen más caros. Entonces también eso es una barrera que no permitirá una masificación inmediata de las nuevas tecnologías. Poco a poco, las tecnologías, conforme su evolución va avanzando, se van abaratando y eso permite que más personas tengan acceso a las mismas. Entonces, por eso, insisto, es una serie de varios factores lo que provocará la masificación en definitiva de las tecnologías 5G. Excelente. Don Rafael, pues le queremos agradecer muchísimo la oportunidad de platicar sobre estos temas de relevancia nacional. Al contrario, José Enrique, es un gusto saludarte y el agradecido soy yo por permitirnos tu espacio para comunicar el mensaje ahorita que queremos decir de esta nueva marcación a partir del 3 de agosto y que todos marquemos ya a 10 dígitos. Don Rafael, me están preguntando aquí, ¿y la seguridad y privacidad de los usuarios, cómo la protegerán? Nos preguntan. Es un tema importante. Cada vez más estamos en presencia del valor que implica nuestros datos personales. Los datos ya es un elemento que tiene ya un valor económico.
De allí que muchas empresas, muchas aplicaciones, muchos dispositivos, muchas plataformas digitales recaben información. Nosotros de repente tenemos la idea, nosotros como usuarios de estas plataformas, aplicaciones, dispositivos, tenemos la idea de que el uso de estas cuestiones es gratuita. Cosa más errónea que esa. No es gratuita en la medida que al pedirnos información estas aplicaciones o plataformas digitales, pues ellos están recabando algo que es valioso. Entonces, efectivamente, el futuro va a estar en el manejo de la información de cada uno de nosotros. No nada más información de cómo me llamo, dónde vivo y mi número telefónico, sino inclusive de costumbres y costumbres de uso de alguna, por ejemplo, de un restaurante. ¿Qué comida me gusta comer? Eso es una información valiosa, porque eso, al final de cuentas, se traduce en una información que muchas empresas o prestadores de servicios pueden transformar, pueden utilizar en beneficio de sus negocios. Entonces, tiene razón. Habrá que tener mucho cuidado en el tratamiento de los datos personales de nosotros. Ahí el instituto colaborará con las autoridades competentes. Hay que reconocer que en materia de datos, el INAI es la autoridad competente, no el IFETEL, pero evidentemente siempre ha habido puentes de colaboración y coordinación con estas autoridades para, en la medida de lo posible, blindar siempre y brindar seguridad jurídica en el manejo de los datos para efectos de los particulares. Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias, don Rafael. El agradecido soy yo, José Enrique. Es un gusto saludarte. Igualmente. Buen día. Buenas tardes. Ya escuchó usted a nuestro invitado del día de hoy con esta información importante. Por una parte, pues, una prospección sobre lo que viene en materia de telecomunicaciones, el tema controversial de las tecnologías 5G y desde luego lo inmediato, esta información sobre la marcación telefónica en el país que entra en vigor a partir del día lunes 3 de agosto, para que lo tenga usted presente, o lo tengamos todos los usuarios del servicio de telefonía en automático. Deberemos considerarlo, pues, para no estar sufriendo entripados ya en el día a día de nuestra actividad. Oiga, yo quiero agradecer enormemente la sintonía de Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, Joaquín Herrera Tarango, el abogado Héctor Cervantes, nuestro compañero Alberto Alfonso Elenes, la abogada Silvia Cristina Castro Trenti. Muchísimas gracias a todos ustedes, son muy gentiles. Solo me resta agradecer su compañía el día de hoy e invitarles para que de igual manera nos sintonicen mañana para una nueva edición temprano a las 10 de la mañana de AFN Político y algo más. Que tengan buen día. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.